Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Estamos dando inicio al curso de Derecho Penal General correspondiente al grupo segundo año B. Hoy es martes 4 de mayo de 2021. Ya no podemos dar entrada a más nadie. Estas medidas se toman por extrema seguridad. Se le está dando seguimiento a los hackers, que hay un grupo de hackers de Panamá en combinación con hackers de Rusia y Bielorrusia que están atacando la plataforma Zoom. Esto se está dando en todas partes. A partir de ahora, como se le está dando seguimiento a todo lo que se sube, canal YouTube y a la plataforma Zoom, no se admite después de la hora. Cuando a una persona le falló el Zoom, no se le puede volver a admitir. Y si por alguna razón usted tuvo algún tipo de problema para conectarse y el momento en que se pudo conectar eran 5 o 10 minutos antes, entonces ya a usted le tocará ver la clase en el canal de YouTube. Si le falla el Zoom, si ahorita, por ejemplo, Arielis tiene una falla de internet en su casa y la saca y después se le vuelve a conectar el Zoom, ella ya no puede ser admitida. ¿Ok? Cuando ustedes están viendo esto, los estudiantes que lo vean van a escuchar el video. Debe estar los 5 minutos antes. Yo se lo había pedido desde el inicio y no lo estaba pidiendo, porque a la hora exacta yo cierro. Si usted no puede porque viene de otra hora, entonces a la hora exacta tiene que estar. Si no puede estar los 5 minutos antes. No se puede, no le puedo permitir que compartan pantalla. Quiere decir que perdió la oportunidad que se le revisen los artículos de opinión antes de que ustedes lo entreguen. Acuérdense que el viernes tiene la primera entrega. Bien, vamos entonces a continuar. Permítame un minuto que ahorita mismo. Profesora, disculpe. Dime, Ariel. Lo que pasa es que ayer yo entré a su página, como hay que entregar la tarea, yo entré a su página para No, verificar. todavía no vas a poder entrar, mi amor. O sea, No, es el mismo todavía no estaba día. habilitada. Es el mismo día, mi vida. El mismo Ah, 7 a la hora exacta. Y ahí tengo al servicio de inteligencia checando esa página web. Ahí ya yo no les puedo dar la indicación de que admitan. Tiene que ser desde que se habilita a las 11:59, a las 12:01 hasta las de la madrugada, 12:01 de la madrugada del viernes 7 hasta las 11:59 de la madrugada del viernes 7. ok, gracias, profesora. Nada más Bien, le era bien. una pregunta de eso. Entonces voy aquí déjenle que inmediatamente les comparto. Espérense un minuto, por favor. Bien, ustedes están viendo, ¿verdad? Y escuchan bien. Perfecto. Sí, Nos vamos, profesora. nos vamos aquí a cursos virtuales, material didáctico, módulo 2, teoría de la ley penal. Dígame una cosa, ¿dónde habíamos quedado, Jamie? Profesora, la clase pasada yo se me salió el del Zoom. Ok, necesito, muchachos, que todos estén en vista, por favor. A ver, Ibargen, dígame dónde quedamos en la clase pasada. Que la clase pasada nos explicó cuál iba a ser el tema para el ejercicio. A ver, mi niña, primero póngaseme en vista. Todo el mundo tiene que estar en vista.
Dígame. Aileen, tiene que ponerse en vista, reina linda, por favor. Es que estoy desde el celular, entonces no puedo. Bueno, vamos a tener que buscar una fórmula porque esa es otra recomendación, que se vea a todas las personas que están ahí. A ver, Aileen, la última clase teórica, ¿dónde quedamos? Quedamos en la estructura de la norma jurídica, profesora, justamente ahí. Y vamos a empezar lo de la estructura de la norma jurídica. La próxima semana empezamos con los interrogatorios. 10 minutos antes de que se acabe la clase, hacemos un interrogatorio. Bien. La estructura de la norma jurídica. Primero, nosotros ya pasamos de qué se entiende por la norma jurídica penal. Y Vargen, yo necesito que usted solucione lo de la cámara para la próxima clase, por favor, ¿sí? Y todos los demás, no solamente Ibargüen, tienen que estar en vista. Para justificar que verdaderamente es el nombre de la persona que está dando clase. Hoy la voy a dejar estar así, pero la próxima clase no puede. ¿Estamos claros todos? ¿Aló? Sí, profesora. Muy Gracias. bien. Ya está de más decirle el por qué. Bien, la estructura de la norma jurídica. Esta estructura de la norma jurídica completa, la norma jurídica completa, muchachos, es la que está compuesta por el tipo penal y la punibilidad. Tiene dos partes. Profesora, ¿dónde está esta norma jurídica penal? Esta es la norma jurídica penal que se encuentra en el libro segundo del Código Penal, que me habla sobre los delitos. El 95% de las normas jurídicas completas e incriminantes que responden a este tipo de estructuras se encuentran en el libro segundo del Código Penal. Les digo esto porque también usted va a encontrar normas incompletas, normas jurídicas incompletas en el libro segundo. Usted va a encontrar normas jurídicas incompletas también en el libro segundo, pero en un 5%. Bien. Permítame que le lea el artículo. El artículo 149 del Código Penal panameño dice lo siguiente. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad será sancionado con pena de 1 a 3 años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Esta es la primera parte de mi tipo penal, de mi norma jurídica penal. ¿Cómo está estructurada en dos partes? Que se llama tipo, supuesto o precepto, que también recibe el nombre de típico, que es la parte de la norma jurídica que describe en qué consiste la figura delictiva. La parte que describe mi tipo penal inicia de quién hasta libertad. Quien ilegalmente prive a otro de su libertad. ¿Desde quién? Desde el pronombre personal indeterminado quién, hasta el sustantivo individual libertad corresponde al tipo penal. ¿Por qué? ¿Por qué se llama tipo penal? Porque describe en qué consiste la conducta ilícita. Jamie, póngase en vista que acabo de dar las indicaciones, por favor. ¿En qué consiste la conducta ilícita? La describe. Recibe el nombre de supuesto, de precepto, de tipo penal y en algunas legislaciones recibe el nombre de típico. La parte que está subrayada en rojo indica será sancionado con pena de 1
a 3 años de prisión o su equivalente en días multas o arrestos de fines de semana. Esto equivale a la punibilidad o la sanción. Describe la pena. ¿Cuál es la estructura de la norma que nosotros vamos a manejar ahora que usted tenga que hacer ese análisis en el Código Penal? Esta que está aquí. Esto corresponde a la estructura de la norma jurídica penal completa o incriminante. Así es una norma jurídica legítima. Su estructura completa. Pero como nosotros no somos una isla y usted navega mucho por internet y lee, estudia penal, yo les planteo aquí la propuesta que en su momento hizo el ya fallecido penalista español Santiago Mirpuy. De hecho, una de sus obras clásicas las tengo como autores invitados en este sitio web. Y él señala que se debe de hablar es de norma primaria y norma secundaria, que la estructura de la norma penal nosotros la debemos manejar como norma primaria y norma secundaria, ya que toda la norma y todo el aparato normativo jurídico penal en sí es una norma. Fíjese, permítame leer el artículo 167 del Código Penal. Quien sin contar con la autorización de la autoridad judicial intercepte telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, de transmisión, de grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público, será sancionado con pena de 2 a 4 años de prisión. Lo que está subrayado en azul equivale a la norma primaria. ¿Qué es para él la norma primaria? Esa parte de la norma jurídica penal que describe la conducta ilícita. ¿Y qué es lo que decía Mirpuy? Mientras no exista una persona que ejecute, que realice la conducta descrita en la norma primaria que nosotros llamamos tipo penal, esto no es más que un juicio hipotético, una estructura hipotética. Es una hipótesis. Si usted comete esto, la sanción será aquello. El individuo tiene primero que realizar la acción para convertir en realidad la hipótesis que está ahí. Y es lo primero que ocurre. Por eso se le llama norma primaria, porque lo primero que ocurre es que la gente que recibe el nombre de victimario y recibe también el nombre de sujeto activo, lo primero que va a hacer es realizar una conducta que encaja en este tipo penal. Por eso se llama norma primaria. Y a la punibilidad, Mirpuy le llama norma secundaria. ¿Por qué? Porque él dice un momento. Para que entre la sanción que la va a aplicar el juez al momento de individualizar la pena, primero tiene que el sujeto activo haber realizado la conducta ilícita. Por eso él le llama a la sanción norma secundaria. Profesora, pero entonces, ¿cuál es la que nosotros vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar esta estructura cuando estamos analizando la norma jurídica. ¿Me expliqué? Esta es la estructura que vamos a estar utilizando. Pero si yo le pregunto a usted el enfoque que Mirpuy hace sobre la clasificación, sobre la estructura de la norma jurídica, usted debe manejar. La clasificación, ¿cuál es la clasificación que se hace de la ley penal? Hay múltiples aspectos para clasificar la ley penal, múltiples aspectos. Pero nosotros vamos a tomar en consideración 2
fundamentales. ¿Cuáles son? La estructura del tipo penal y el tiempo de duración o vigencia de la norma. No quiere decir que esta es la única forma de clasificar la norma penal. Según la estructura del tipo penal, hay tres grandes grupos. Sígame aquí con el cursor. La completa o incriminante, de la cual hablamos y vamos a repetir ahorita. La incompleta y las leyes penales en blanco. Esto es básico para el análisis y para penal especial. Las incompletas se subdividen en 4 secciones. ¿Cuáles son ellas? Las incompletas aplicativas o de aplicación. Las incompletas que plantean principios generales o postulados básicos. Las incompletas que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma. Y las incompletas que ofrecen el significado de términos que consideran importantes. En cuanto al tiempo de duración o vigencia, hay 3 grupos. Las leyes permanentes, las leyes temporarias, que también se les llama temporales, o se le pueden llamar de tránsito, y las leyes excepcionales. Vamos con la norma penal completa o incriminante. Fíjese que es igual a la que vimos sobre la privación ilegal de la libertad. Y mira aquí una cosa antes de que pasemos allá, aunque lo voy a repetir. Usted va a escuchar muchas veces que hablan del verbo tipo, describe el verbo tipo, el verbo rector, perdón. Ese es un enfoque general a nivel mundial. Sin embargo, yo no lo comparto. Lo compartí en su momento, pero a medida en que pasan los años y que uno entra más y profundiza en el estudio, hablo de verbo tipo. ¿Por qué? Porque ese verbo que me indica la conducta ilícita va a estar conformado no solamente por la acción, va a estar conformado por adjetivos y por sustantivos. Y esa conducta ilícita no solo abarca la acción, sino características de la acción, que son los adjetivos, y sustantivos de esa acción. Por ejemplo, aquí, ilegalmente prive a otro de su libertad. Yo no puedo decir solo privar, porque se puede privar del saludo, de los alimentos, del cariño, y no me está indicando la ilicitud. Y aquí me dice, describe la conducta ilícita. O se puede privar ilegalmente, se puede privar de la libertad y no ser ilegalmente. Simple y sencillamente, la persona puede ser una autoridad competente para privar de la libertad y ya no incurre en la comisión de esta figura delictiva. Un momentito que voy a ajustar mi cámara. Como que se me cerró. Bien. Aquí, en esta norma, en esta clasificación que empezamos acá, de la incriminante, norma penal completa o incriminante, volvemos a lo mismo. Artículo 188. Quien exhiba material pornográfico o facilite el acceso a espectáculos pornográficos a personas menores de edad incapaces o con discapacidad que no les permita resistir. Solo el exhibir material pornográfico o facilitar el acceso a espectáculos pornográficos a personas menores de edad
incapaces o con discapacidad que no les permita resistir. Todo eso equivale a mi tipo penal. Me describe en qué consiste la conducta ilícita y está subrayado con azul. Lo rojo es la sanción, llamada también punibilidad. Será sancionado con prisión de 6 a 8 años. ¿Por qué norma penal completa o incriminante? Porque tiene las dos partes. Mi tipo penal donde va a incriminar. ¿Por qué va a incriminar? Porque está describiendo la conducta ilícita. Y la parte roja, subrayada en rojo, que me está indicando a mí la sanción. La ley aplicativa de aplicación, fíjese que en el recuadro inferior derecho yo tengo la clasificación completa. ¿Dónde estamos? Aquí, según la estructura del tipo penal. ¿En cuál estamos? En la incompleta. Y dentro de la incompleta estamos en la aplicativa o de aplicación. Dice el artículo 12, para yo explicarse. La ley penal definirá el hecho punible de manera inequívoca. Cuando un hecho punible requiere que una norma de igual o inferior jerarquía lo complemente, será necesaria la existencia de esa norma jurídica complementaria. ¿Qué me dice esta norma aquí? Le está diciendo al juez cómo aplicar la norma penal. ¿Por qué, profesora? Porque fíjese que en el primer párrafo le está diciendo que la norma penal debe definir el hecho punible. Sin equivocación, con claridad. Eso es lo que significa de manera inequívoca. Y en la segunda parte está diciendo, cuando eso no ocurra, cómo debe actuar el juez. ¿Cómo debe actuar el juez? Debe ver otra norma jurídica que complemente esto, que lo aclare. Puede ir a buscar otra norma jurídica que complemente su duda. ¿Y qué otra norma va a buscar? Otra norma que puede ser de naturaleza jurídica penal, o puede ser otra norma que no es de naturaleza jurídica penal, pero que sí está relacionada con lo que se está hablando. Esa es una forma de, ese es un ejemplo de las incompletas de aplicativas o aplicación. La segunda clasificación es, ¿estamos todavía dónde, profesora? Según la estructura del tipo penal, la incompleta y ahora las que plantean principios generales o postulados básicos. Y resulta que todas las que están en el capítulo primero del título preliminar del libro primero, denominado la ley penal en general, del Código Penal, son normas penales incompletas que plantean principios generales o postulados básicos. Y yo me iría también al capítulo segundo, que nos hablan de garantías penales. ¿Recuerda usted que en el módulo primero, en el módulo 1, cuando estábamos hablando de los principios del Código Penal, yo les señalaba a ustedes que habían principios de naturaleza externas e internas, y que de los internos eran los que estaban en el propio código y en la dogmática jurídica penal. Profesora, perdone, discúlpeme, lo que acaba de decir el libro primero es del artículo 1 al 8 es las incompletas. ¿Estamos? O la que están aquí, en los principios generales o postulados básicos. Mi cielo, esto es incompleto. Acuérdate que incompleta es la clasificación. Y esa clasificación se subdivide en incompletas aplicativas o de aplicación, incompletas que plantean principales generales o postulados básicos, incompletas que establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma, incompletas que ofrecen el significado de términos que consideran importantes. ¿Me entendiste, Arielis? Sí, le entendí. Gracias, profesora. Bien. Entonces, esto que está aquí es el ejemplo. ¿Dónde están? No solamente en el capítulo primero de postulados básicos, sino también el capítulo segundo de garantías penales.
Fíjense aquí, síganme, que esto es necesario para el análisis de la ley. Acuérdense que tiene interrogatorio la otra semana. Establecen criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma. ¿Esta cuál es? Es una clasificación de la ley penal según la estructura del tipo penal. Y dentro de la estructura del tipo penal incompleta, fíjese que la palabra incompleta está dentro de un recuadro que sobresale en negrilla. ¿Lo ve? ¿Se fía? Hágame aunque sea así con la cabeza para yo saber. ¿Se fía? Incompleta. Bien. Entonces, mire lo que dice aquí el artículo 456. Para los mismos efectos se entenderán como bienes protegidos conforme al derecho internacional humanitario. 1. Los de carácter civil que no sean objetivos militares. 2. Los culturales y los lugares destinados a culto. Y así sigue con 3 y 4. Y dice abajo, los delitos contemplados en el capítulo 2 de este título solo se configuran en situación de conflicto armado internacional o interno. ¿Qué pasa con ese artículo, profesora? Ese artículo le ayuda al juez a poder interpretar la norma. Fíjense, como solo puedo compartir una vez, miren todo lo que ocasiona lo que hace la gente que no tiene oficio ni beneficio. Yo pudiese compartir aquí, poner en una parte el código de estudio y en otra parte el texto, no se puede. ¿Quién es el perjudicado? Ustedes, ¿ven? Y la posibilidad de tener problemas legales de los hackers. Porque van a dar con ellos, usted no se preocupe. Bien, entonces usted se va al título 15 del libro segundo del Código Penal. Y ese título 15 habla de los delitos contra la humanidad. Abra el código porque yo le voy a preguntar. Delitos contra la humanidad. Y el capítulo 2 me dice delitos contra las personas y los bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Cuando un juez va a individualizar la pena y resulta que el caso que está viendo habla de atacar o violar la protección de vida a unidades sanitarias y a medios de transporte sanitario. Bueno, ahora, ¿cómo yo observo esto? Esto es un bien protegido por el derecho internacional humanitario. ¿Cómo yo lo aplico? Se pregunta el juez. Y el juez va a ver el artículo 455 y el 456 que está dentro de ese mismo título bajo el capítulo 3 que habla de disposiciones comunes. ¿Se fijó? Profesora, por lo que veo aquí, ese de 456 también se divide en A y B. C, Entonces, D, un botón. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa aquí en el capítulo 3, disposiciones comunes? ¿Por qué se habla de disposiciones comunes? El capítulo 4 es el que se divide en A, B, C, D y todo lo demás, que habla de los delitos contra la trata de personas. Esas disposiciones comunes, todos esos artículos son criterios de hermenéutica o de interpretación de una norma. ¿Se fija? Entonces, aquí el juez va a utilizar esos artículos cuando él se vea con casos de este tipo y así va a saber cuál es la pena, cuál va a ser la pena que le va a aplicar. ¿Me expliqué? Porque tiene que tomar esto en consideración.
Bien. Aquí tenemos otra clasificación de la ley. Estamos en la incompleta. Dice, ofrecen el significado de términos que consideran importantes. La última. Y usted ve el artículo 20. En ese artículo 20, ¿qué dice? Dice lo siguiente. Actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito y quien lo acepta en caso de representárselo como posible. ¿Qué me están aquí? Aquí me están definiendo lo que es dolo. Y además de definirme lo que es dolo, me hace la clasificación. Me está hablando de los dos tipos de dolo que se manejan en materia de la legislación penal panameña. Mi dolo directo. Aileen quería matar a Gisare. Aileen va, toma un arma de fuego y le dispara. Ahí hay un dolo directo. Ella tenía la intención de matar a Gisare. Aileen contrata a Jamie para que mate a Gisare. ¿Por qué contrata a Jamie para que mate a Gisare? Porque Jamie es sicaria. Ella se dedica a eso. Ella tenía la intención de matar a Gisare. No. Lo que pasa es que ella le pagan para matar gente. Es una sicaria. Ella sabe que eso es un delito y ella sabe que eso puede traer consecuencias legales que impliquen la pérdida de su libertad. Sin embargo, ya ella lo sabe, lo aceptó y va a actuar. Y bueno, ella cobrará por adelantado, se lo dará a un familiar, un hijo, al mamá, al papá, al tío, al esposo, quién sabe. Pero este artículo 27 me está definiendo, me está ofreciendo el significado de un término, me lo está definiendo. Después tenemos la clasificación, todavía seguimos con la estructura de la ley penal, pero ahora tenemos las leyes penales en blanco. Esa ley penal en blanco, ¿qué me implica a mí? Me implica que le hace falta una estructura de la ley, ya sea el tipo penal o la punibilidad, y remite a otra norma jurídica. ¿Qué me dice aquí? Ejemplo, el artículo 32. ¿Qué me dice el artículo 32? El delito previsto en el artículo anterior será sancionado con pena de 20 a 30 años de prisión. Cuando se ejecute y señalan los numerales, el primero habla, solamente les voy a leer el primero, en la persona de un pariente cercano o de quien se encuentra bajo la tutela del autor, aun cuando ésta no hubiera sido declarada judicialmente. Aquí hablan del parentesco. ¿Qué pasa con este 132? Es un artículo de agravantes específicas. Se aplican estos numerales del 1 al 11. Hay dos que se han eliminado. Solo aplican en el caso de homicidio. Por eso es agravante específico. ¿Se fijan? ¿Qué me está haciendo mi norma? Por eso se llama norma penal en blanco. Me remite a otra norma jurídica. Cada uno de los artículos del Código Penal es una norma jurídica penal, es una ley. Está remitiendo a otra ley, al artículo 31. Puede remitir a un texto legal distinto del Código Penal. Por ejemplo, si en caso de que remita al Estatuto de Roma, textos legales que contemplen, tipos penales. Ahora, ya salí de la explicación de la clasificación de la ley penal atendiendo a la estructura del tipo penal. Ahora voy
atendiendo al tiempo de duración o vigencia de la norma. Al tiempo de duración o vigencia de la norma se clasifica en 3 grupos. Leyes permanentes, leyes temporarias, temporales o de tránsito, y las leyes excepcionales. ¿Qué pasa con las temporarias? Que también se le pueden llamar temporales o de tránsito. El propio texto legal establece su periodo de vigencia. Puede decir que esta ley entrará a regir a partir del 30 de marzo del 2019 hasta el 30 de julio del 2030, por ejemplo, o del 2022 o del 2020. Establece el periodo cuando empieza su vigencia y cuando termina. Las leyes excepcionales son aquellas cuya existencia depende de que una circunstancia específica, el COVID-19, la pandemia. ¿Se fija? Cuando finalice la pandemia, entonces todas esas normas que se crearon para regular aspectos de la pandemia quedan automáticamente sin efecto. Con esto nosotros hemos abarcado todo lo que tiene que ver con la clasificación de la ley penal. Vámonos ahora al tema de la interpretación de la ley penal. ¿Qué implica interpretar la ley penal? Implica explicar, entender, conocer el sentido de la ley. ¿Qué es lo que contiene la ley? ¿Cuáles son los aspectos que la ley penal? Cuando digo ley me estoy refiriendo exclusivamente a la ley penal. Entonces, tiene que ver a entender y comprender de qué se trata esa ley penal. La interpretación de la ley penal es como esa lectura complementaria o esa lectura comprensiva, no complementaria, comprensiva, que usted hacía cuando estaba en secundaria, en las clases de español. Esa es la interpretación de la ley penal. ¿Qué contiene la ley? ¿Qué tiene? ¿Cuál es la naturaleza de esa interpretación? Explicar el derecho y muchas veces de crear derecho. Sobre todo, de explicar el sentido del derecho y crear derecho, sobre todo en aquellos países de corte anglosajón, en el cual no hay una codificación de leyes. No quiere decir que no hay leyes, pero no una codificación como tal. Y se rigen por el pronunciamiento de los jueces a través de la jurisprudencia. Entonces, allí nosotros podemos hablar, podemos decir que en ese caso se está creando derecho. Vamos a ver la clasificación de la interpretación de la ley penal. Se clasifica en 3 grandes grupos, según el resultado, según el origen y según el método. Según el resultado, en progresiva, declarativa, extensiva y restrictiva. Según el origen, en judicial, doctrinal y auténtica. Y según el método, en lógica, histórica, sistemática, gramatical y analógica. En la próxima clase nosotros debemos terminar el módulo 2. Y ahora, antes de retirarnos, yo quisiera que Carlos Castillo me hiciera un resumen con sus palabras de lo que hemos dado el día de hoy. Con tus palabras, Carlos, que de todo esto que se habló, no vamos a hablar de resumen, no. De todo esto que se habló aquí, imagínate que Maika no hubiera venido a clases y Maika te llama y te dice, Carlos, ¿de qué hablaron en la clase de penal? ¿Tú qué le responderías? De la clasificación de la ley penal
que se dividen en 2 grandes ramas, en las cuales como que Mira tu especifican cámara mejor para algunas- que me mires a mí. Mira directo a tu cámara para que me ok. mires a mí. Ajá. En las que hacen referencia a cada una de estas leyes, ya que todas buscan como que, por así decirlo, describir el delito, pero unas son como más exactas que otras. Entonces, unas tienen tiempo de duración, otras se establecen por alguna circunstancia y otras especifican como su tiempo de vigencia. Entonces, Ahora hay yo te como- digo. Bien, ahora yo te digo. De todo eso, dime algo que tú entendiste bien, que tú dices, esto me quedó bien claro. Mencióname solo el tema. Si tú tuvieses que decir algo que te quedó clarito como el agua. Mencióname solo el tema. que los artículos de cada título se pueden dividir en un tipo y en sanción. Que La por norma tipo- jurídica. En Ajá, vez de la decir norma artículo, jurídica. la norma jurídica penal. Bien, La norma jurídica penal se divide en bien. A título y ver, sanción. está muy bien, Carlos, te felicito. A ver, Ashley, la misma pregunta que le hice a Carlos. Ashley. Bien, vamos a ponerle que Ashley, parece que ella encendió allí y se fue. Le ponemos ausencia. Profesora, me llamó. A ver, ya le puse la cruz, ¿ah? Le iba a poner ausencia, ya le puse la cruz. Porque me da la impresión de que puso allí y se fue por otra parte. Ya tiene la cruz. Carlos, ya usted tiene el gancho. Muy bien. A ver, vamos contigo, José. José Navarro, la misma pregunta y esas cruces afectan, los ganchos favorecen. Bueno, profe, hablamos también de La la misma pregunta de Carlos. Ajá. hablamos también de la interpretación de la ley y de la forma en que los jueces no solamente pueden utilizar la ley penal, sino como que tomar otros artículos en cuenta que no solamente sean la ley penal. Muy bien. Y de todo eso, ¿cuál es el tema que tú dirías? Esto sí se lo entendí bien a la doctora. Bueno, profesor, mismo que acabo de decir que, o sea, los jueces no solamente necesitan, o sea, toman en cuenta la ley penal para hacer Eso el fue lo que fallo tú de... entendiste bien. Y si tú tuvieses que mencionar los temas sin explicarme lo que dimos hoy, ¿tú qué dirías? Sin que me expliques los temas. Ya yo sé que esto fue lo que tú entendiste bien. Si Kevin no hubiera venido a la clase y Kevin te llama, José, dime nada más los temas que dio la profesora. ¿De qué habló la profesora? De penal. del tipo de ley, de la forma de interpretarla, de la punibilidad y también mencionó ciertos artículos que son en vigencia dependiendo de las circunstancias. Muy bien. A ver, Barría, abra su código y en su código busque alguna clasificación de la norma penal. Por ejemplo, búsquese de las normas incompletas, las que hablan de los principios. ¿Usted cuál buscaría? Profe, para poder abrir el código tengo que salir de la página porque estoy conectada al teléfono, pero yo apunté un artículo de lo que usted habló de la estructura de la norma jurídica. A ver, platícame. Bueno, por lo menos yo de lo que apunté del artículo 149, que si no me equivoco habla del tipo de supuesto o precepto. 249. No, 149. Ajá, bien. Y entonces, analízamelo. No, profe, pero es que Sigue lo explicándolo. apunté, pero puedo explicar lo que yo entendí de la clase, como le hice las preguntas a todos. Pero si eso que te estoy preguntando es lo de la clase, mi amorcito chulo. Ah, ok. ¿Qué entendiste Bueno, pues de ese artículo?
Una clasificación. ¿Qué entendiste de ese artículo? Cuando yo le pregunto algo, si usted no entendió, usted dice, "Doctora, no entendí esto". A ver, hija. No, pensé que me está diciendo que le interpretara el artículo 149, pero yo no lo escribí, sí fue escribir por los demás, lo que se llama de la clase, pues, que por lo menos habló de la estructura de la norma jurídica, la clasificación de la ley penal, del título preliminar y de la interpretación de la ley. Y lo que más me pareció curioso fue como el caso que nos pasó en la clase pasada, que nos habló del artículo 188, que es cuando una persona muestra cosas así de como el incidente que nos pasó de la pornografía, pues fue lo que más me pareció curioso y lo que nos... ¿Usted sabe qué es lo más curioso? Que si en las averiguaciones ven que el grupo de hackers estudian derecho, yo me pregunto qué aprendieron en los cursos de derecho. ¿Qué aprendieron en los cursos de derecho penal? Son experiencias vividas, muchachos. Yo no les estoy haciendo el interrogatorio por lo que pasó y punto. Lo que pasa es que usted tiene que estar bien preparado y esto no puede ser un monólogo como se habla coloquialmente del yo conmigo. Yo hablando y usted jugando a que me está escuchando. Ya usted sabe que tiene que estar en vista. Eso es una regla sine qua non. Tiene que estar en vista. Si no, no puede estar aquí por todo lo que sucedió. Acuérdese que hay un precedente. ¿Estamos claros? Bien. Y si tiene alguna razón y yo juego a que le creo a la gente y la gente dice, ay, pobrecita, qué tontita, no tiene ni idea por dónde anda. Entonces a mí me gusta cuando piensan así. Si yo le pregunto y usted no me contesta, entonces yo pienso, usted solamente puso su nombre ahí y se fue a hacer otra cosa. Porque aquí hay estudiantes con mucho esfuerzo dando la clase. Y eso yo lo valoro. Bien, muchachos, ya tengo la clase en el otro grupo. Dios los bendiga y yo los quiero, aunque no me crean. De aquí al infinito y más allá. Dios los bendiga ricamente, muchachos. Amén, muchas Pase gracias, buen- profesora. pase buena Hasta tarde, luego, profesora. profesora. Gracias, profe. Pórtense Hasta luego, profe, que tenga buena tarde. Bueno.